45 minutos de la mañana. Bienvenido, doctor Idel Wexler. En la presentación de este libro, Enseñar y Aprender, un joven estudioso como Juan Borea señala algo que es fundamental y para podernos situar en enseñar y aprender. Dice: los maestros no debemos reducir nuestro papel al de ejecutores de un diseño que nos llega desde lo alto. Somos profesionales que entendemos la dinámica curricular desde su concepción hasta su ejecución, pasando por comprender los diversos procesos conexos a ella. En otras palabras, en verdad, una cosa son las teorías, los grandes esquemas, en los que también, por supuesto, hay que pronunciarse, y de hecho la historia de la educación peruana registra todas estas acciones y pensamientos, pero al mismo tiempo, en realidad, la base de la reforma está fundamentalmente en qué se enseña, cómo se enseña y cómo se va modelando, en verdad, la vida de la escuela, del aula, etc. En otras palabras, no hay educación sin educadores in situ, ¿no es cierto? Claro. Bienvenido, Díaz. A ver, ¿qué cosa significa a estas alturas, con los problemas que el Perú tiene, enfocar, enseñar y aprender, con los desafíos que el Perú tiene y con las perspectivas y cambios que tenemos en la educación contemporánea en el mundo? Bueno, en primer lugar, permíteme saludarte y expresarte mi aprecio permanente y mi afecto personal. Muchas gracias. Al verte después de un buen tiempo, en vivo y en directo, aunque te veo todos los días por la tele. Muchas gracias. Y a Ricardo, que es una promesa del periodismo, como yo siempre le digo. En realidad, Juan Borea se expresa en el prólogo de este libro, y lo elegí a él, no solamente porque es mi amigo y compañero de luchas en foro, cuando hemos estado en el Ministerio, en el Consejo Nacional de Educación, sino porque es un docente de base. Y efectivamente, este libro lo que pretende es no quedarnos simplemente en el debate de las políticas públicas, porque al final de cuentas, Raúl, mayor presupuesto, mejores materiales educativos, mejores posibilidades para los maestros, digamos, mejores sistemas administrativos. ¿Para qué? Para mejorar el trabajo en el aula. ¿Y cómo lo podemos recrear ese trabajo en el aula en circunstancias donde hay una sociedad global del conocimiento, donde hay una gran diversidad y donde queremos que los alumnos desarrollen capacidades, conocimientos, valores y actitudes? Es en ese marco que pretende el libro generar una reflexión prioritariamente en los maestros, como comprenderás, pero también en los especialistas en educación, los estudiantes de educación, psicólogos, sociólogos y hasta padres de familia, porque según los editores me han dicho que es accesible también para los padres de familia. Y que es fundamental, porque en realidad una de las fallas a veces de la educación, cuando se vuelve complejo y despersonalizada, es precisamente no atraer más y comprometer más al padre, a los padres de familia, en esta tarea. Claro, hay un capítulo que se llama Educar para la Ciudadanía. Y la pregunta que yo hago, por ejemplo, es: ¿hay que exigirle a la escuela el desarrollo de los valores ambientales, cívicos, éticos en la escuela? Pero si en el hogar los padres no tienen una actitud convergente, poco se puede hacer desde la escuela. Imagínate el tema del respeto mutuo. En el colegio, bien o mal o regular, se promueve el respeto mutuo entre los alumnos, pero llegan a la casa y en el desayuno, en el almuerzo, por ahí, porque interviene de alguna manera el hijo menor, lo descalifican por no ser el mayor. Entonces, ¿dónde está el respeto mutuo? Los padres tenemos que entender que somos educadores natos, como tiene que entender la población, y como tú muy bien sabes, tienen que entender los comunicadores sociales. En un mundo tan interconectado, todos los estímulos en la modernidad contribuyen a la formación ciudadana, a ser personas saludables, productivas y competitivos al final de cuentas. Ahora, el diagnóstico, después de tantos años de ejercicio, de trabajo, resumido en una buena medida en enseñar a aprender, el diagnóstico de cómo estamos yendo
Es importante escucharlo de un educador como Ider Wexler. Mira, la primera evaluación internacional comienza el 98 con la UNESCO, como tú muy bien sabes. El 2000, la evaluación de PISA. Antes no hay evaluaciones técnicamente comparativas, con lo cual no quiero decir que la educación de nuestros tiempos era mala, era buena con sus dificultades. Si tú mides del 2000 para adelante, el Perú ha mejorado, pero ha mejorado levemente. Mira, en comprensión lectora en la prueba PISA, el 2009 somos el país que más mejoró con respecto a sí mismo. Y ahora últimamente ha mejorado 14 puntos, ha mejorado 54 puntos. No es poca cosa. Sin embargo, estábamos tan mal que eso no nos permite todavía estar en un lugar expectante en el ranking internacional. Todo depende de los presupuestos del sector educación, porque cuando se revisa esta problemática, esta situación de la educación peruana, que se revisa constantemente y se analiza, se dice, bueno, pero ¿cómo vamos a mejorar si invertimos la tercera parte de lo que invierte Chile, la quinta parte de lo que invierte México, la mitad de lo que invierte Bolivia, el presupuesto es magro? Todo depende de ese gran factor económico. Es bueno señalar que el Perú no es el país que menos invierte. México está por debajo del 3% del Producto Bruto Interno. Y la cantidad de inversión por alumno en México es mucho más baja que en el Perú. Pero mal de muchos no es consuelo de tontos, ¿cierto? No, pero aquí tienen varias cosas colaterales, ¿no? El sector privado, por un lado, no solo en educación, sino además un enorme movimiento cultural que también es un acompañamiento central. Sí, hay que refuerza la identidad nacional. Y sobre todo el tema de la identidad, de la promoción cultural, que es bueno rescatar. Pero bueno, en el Perú, por ejemplo, en el año 2012 y 2013 y el 2011 hubo un aumento importantísimo y ahora se anuncia otro aumento importante, lo cual está bien. El tema es cuál es la capacidad de gestión del Ministerio de Educación. Y ahí, en los últimos años, ha habido una baja ejecución presupuestal. Digamos, de inversión pública en los últimos años, 2012-2013, se han devuelto más de 4.000 millones de soles. Es un escándalo. Es un escándalo. Y seguramente que el ministro Saavedra ahora está con la intención de mejorar la gestión. Pero hay, por ejemplo, un dato que yo les quiero decir. Han pasado 3 años y no hay una evaluación magisterial. Con todos los errores, las debilidades de la carrera, avanzaba. Se desactivó la carrera, vino la ley de reforma magisterial, que en varios artículos era igual que el anterior, pero año 8 meses y no se ha aplicado. Entonces necesitamos más acción, Ricardo, más ejecución, y ahí creo que los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación, la SUGEL también tienen que poner el hombro para poder salir adelante. Y están en capacidad, porque también se ha cuestionado cuando se revisa el proceso de descentralización, es precisamente la debilidad de los funcionarios, los encargados de administrar la educación en las regiones, ¿no? Claro, hay un fraccionalismo creciente y hay una falta de priorización del tema pedagógico. Por ejemplo, en la SUGEL, en las regiones, ¿de qué están preocupados? Están preocupados de pagar los sueldos, pagar las bonificaciones, sacar la resolución. Sí, y eso no pero es ¿de educación? cuánto están preocupados de ver cómo mejoramos el trabajo pedagógico en la escuela? Cómo los alumnos, los maestros enseñan mejor y los alumnos aprenden mucho mejor. Yo espero, Raúl y Ricardo, que esto contribuya, porque también está escrito para ellos, no solamente de mi experiencia como gestor público, sino mi experiencia de docente. Alguien me preguntaba a la vez, ¿cómo te defines? Yo soy un maestro, y eso es lo que sigo siempre. Lo del paso del ministerio pensé que iba a ser 1 año, 2 años, y me quedé 8 años y medio. Exageraste un poco, ¿no? Bueno, yo no, porque cada vez que yo me acuerdo que cuando estuve en el gobierno de transición me fui y me llamó Nicolás Lynch para ser viceministro de Gestión Institucional. Menos mal que no se concretó.
Ya estaba agarrando viada en mi colegio como director, incorporando a mis colectivos, escribir, y me convoca el arquitecto Sota Nadal. Y fui a trabajar en el segundo gobierno de Toledo. Bueno, ya me arreglaron la oficina en el León Pinelo, yo ya estaba listo para volver. Y el ministro Chang me dice, ¿no puedes acompañar? Y me quedé 5 años. Y por ahí, Raúl, casi me quedo más, pero menos mal que ahora, hasta mira, ahí nomás. Lo importante allí es, sobre todo con tu experiencia en el León Pinelo, es pues que en verdad en el Perú todavía mantenemos a veces situaciones extremas, ¿no es cierto? Colegios de primer nivel y después las diferencias son enormes. De modo que pasar por el ministerio es una inmensa lección en el sentido de que es muy importante poner atención ni siquiera solo a la educación urbana, digamos, de la periferia, sino fundamentalmente en tremendo trabajo en costa, en sierra, en Amazonía, en poblaciones distantes, etcétera, donde tenemos al unidocente, donde verdaderamente uno se queda maravillado del enorme esfuerzo que realizan a veces los profesores, y naturalmente en soledad, sin ningún apoyo, ¿no es cierto? Claro. Allí es donde el sistema todavía no está caminando, no funciona. Claro. Yo recuerdo 2 cosas, un poco la experiencia mexicana, que tiene, por supuesto, maestros extraordinarios en los años de la Revolución Mexicana, y luego Bolivia con la experiencia, por ejemplo, de Huarizata, ¿no es cierto?, donde la gran atención estaba cifrada precisamente en aquellas zonas que se suelen llamar marginales, pero que en el fondo son enormes depósitos también de nacionalidad, de cultura propia, etcétera, ¿no? Claro, y ahí el tema de el país es un país pluricultural, multicultural, pero eso implica un statu quo. El gran reto de la educación en el Perú y en todos los pueblos, como lo dice la doctora Melkers en México, donde hay una gran experiencia. México es una muestra de desarrollo intercultural y de una profunda autoestima nacional. Se tuvo un José Vasconcelos, ni más ni menos. Claro, claro. Y entonces, la priorización, por ejemplo, de la promoción de las lenguas originarias, su preservación, la valoración cultural. Por eso que en estas fiestas patrias la peruanidad no es solamente marchar, la peruanidad es poner de manifiesto todas las manifestaciones de la nación, bailes, danzas, comidas y todo aquello que tiene que ver con la diversidad nacional. Muy bien. Bueno, y el tiempo nos va ganando. Felicitaciones en realidad por el libro, y anunciar, por supuesto, a nuestros oyentes que hoy día a las 6:30 en la Sala Pasoldán del Hotel Plaza del Bosque, ubicado en Pasoldán 190 en San Isidro, se presentará Enseñar y Aprender hacia una gestión curricular de calidad, sumamente importante, con la presencia además de personalidades como Hugo Díaz, que es un consultor educativo de primer orden, presidente del Consejo Nacional de ahora Educación. presidente del Consejo Nacional de Educación, Lupe Maestre, que es psicoterapeuta y bueno, forma parte también de la casa de RPP, y Francisco Miró Quesada Rada, profesor universitario, que también, por cierto, sigue la tradición de su padre, que fue ministro de Educación. Si tú me permites, quiero agradecer a Fundación SM, que es una institución internacional española de los hermanos marianistas desde el año 70, que no solamente se dedica a publicar libros, sino que tiene un gran compromiso con el desarrollo educativo y cultural de los pueblos y del Perú. Yo le agradezco mucho a Fundación SM porque gracias a ellos es posible haber editado y publicado este libro. Muy bien. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias. Son las 10 en punto de la mañana, Ricardo, así que nos vamos hasta el día de mañana. Ya no hay mundial. Se acabó la lamentablemente, porque hemos tenido un mes estupendo, pero ya... Regresamos a lo bueno, lo malo y lo feo del día a día. Bueno, de todas maneras siempre habrá partidos. Pero ya habrá partidos por ya la no mitad. de fútbol. Hay partidos que parece que están perdiendo. No, habrá partidos políticos, en fin, hay varios partidos. Echa Muni entonces. Muy bien, nos vamos hasta el día de mañana. Buenos días.